Hola pendejos de mierda. ¿Cómo están hoy? Les vengo a follar. Digo a contar unas historias de terror súper aterradoras que les cagará de miedo. La última luz del pasillo. Era una de esas noches en las que el silencio pesa más que el ruido. Vivo solo en un edificio antiguo de 7 pisos, de esos que todavía conservan los viejos interruptores de baquelita y las bombillas que zumban antes de fundirse. Mi apartamento está en el 6º. El 7º lleva años vacío. Dicen que el dueño murió ahí dentro y que nadie quiso comprar ni alquilar después. Esa noche volví tarde. El ascensor se había estropeado otra vez, así que subí por la escalera. Al llegar al 5º piso noté algo raro. La luz del pasillo estaba encendida. No la bombilla del techo, sino la pequeña luz piloto que hay sobre cada puerta, esa que se enciende cuando alguien pulsa el timbre desde dentro. Pero nadie vive en el 5º. Nadie. Subí un piso más. Mi pasillo estaba a oscuras, como siempre. Saqué el móvil para alumbrar la cerradura y, justo cuando metí la llave, escuché el clic. No de mi puerta. De la puerta del fondo del pasillo. La 6C. La que da al hueco de la escalera de servicio. Me quedé quieto. El sonido no volvió. Pensé que había sido el edificio asentándose, esas cosas que hacen las casas viejas. Abrí, entré, eché el cerrojo con doble vuelta y me fui directo a la cocina a por agua. Fue entonces cuando lo vi por la ventana del patio interior. Una luz tenue, amarillenta, parpadeando en el 5º piso, justo en la ventana que da al mismo patio que la mía. No era la luz del pasillo. Era una lámpara de mesa. La misma que yo tenía en mi salón, pero en el apartamento de abajo. Me acerqué al cristal. La luz se movía despacio, como si alguien la llevara de una habitación a otra. Pasó por el salón, luego por el pasillo, y se detuvo justo debajo de mí, en lo que sería mi dormitorio si estuviera un piso más abajo. Y ahí se quedó. Fija. Apuntando hacia arriba. Directamente hacia mí. Sentí un frío que no venía del aire. Me aparté de la ventana y me dije que era absurdo, que alguien habría entrado ilegalmente, que debía llamar a la policía. Pero cuando fui a por el teléfono, la luz de mi propio salón se apagó sola. No hubo chispa, no hubo ruido. Simplemente se fue. El interruptor seguía en la posición de encendido. Probé el de la cocina. Igual. El baño. Igual. Todo el piso a oscuras salvo la linterna del móvil. Y entonces lo escuché. Pasos. Lentos. Pesados. Subiendo la escalera de servicio. No venían del portal principal, venían de dentro del edificio, desde abajo. 1, 2, 3, se detuvieron en el 5º. Silencio. Y después, más cerca. 4º piso. Silencio. 3º. Silencio. Yo ya estaba pegado a la puerta principal, con el ojo en la mirilla. El pasillo seguía negro. Pero al final, muy al fondo, donde empieza la escalera de servicio, apareció un resplandor débil. La misma luz amarillenta. Subía. Peldaño a peldaño. Como si alguien la llevara en la mano. Cuando llegó al 6º, la luz se detuvo justo enfrente de mi puerta. La mirilla se llenó de amarillo. Y entonces lo vi. No era una persona. Era yo, mi propia silueta, pero quieta. Demasiado quieta. La luz venía de detrás de él, de mí, y le iluminaba el contorno. Llevaba la misma sudadera gris que yo tenía puesta. El mismo pelo desordenado. Pero no se movía. Solo estaba ahí, mirándome. O mirándose. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás segundos. Quizás minutos. Entonces levantó la mano. La mano derecha. La misma que yo tenía apoyada en la puerta en ese momento. Y tocó. No fuerte. Solo 3 golpecitos suaves. Como cuando alguien llama educadamente. Toc. 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 Sentí la vibración en la palma de mi mano. Me aparté como si me hubieran quemado. Retrocedí hasta chocar con la mesa del comedor. La silueta no se movió. Siguió ahí, al otro lado de la puerta, con la luz detrás. Y entonces, muy despacio, empezó a caminar hacia la izquierda. Hacia la puerta de la 6C. La de la escalera de servicio. Escuché la puerta abrirse. No con llave. Solo el pomo girando. Y cerrarse otra vez. Silencio. Me quedé sin respirar quién sabe cuánto rato.
Al final reuní valor, me acerqué a la mirilla otra vez. Nada. Pasillo negro. La luz había desaparecido. Pasaron las horas. No dormí. Al amanecer bajé al 5.º piso. La puerta del apartamento de debajo de mí estaba cerrada con candado oxidado, como siempre. Pero cuando miré por debajo de la puerta, vi algo que no debería estar ahí. Un cable eléctrico blanco, muy fino, saliendo por la rendija. Subía por la pared, seguía el rodapié, entraba en el hueco de la escalera de servicio, y subía directo a mi piso. Lo seguí con la mirada hasta mi propia puerta. El cable entraba por debajo. Por la misma rendija por la que yo paso el trapo cada semana. Volví a casa temblando. Revisé todos los enchufes. No había ningún cable nuevo. Ninguno que yo no conociera. Pero cuando llegué al dormitorio, vi la lámpara de mesa. La que había visto encendida abajo. El cable estaba enchufado. Pero no en el enchufe de la pared. Estaba enchufado, en la pared misma. Como si la pared tuviera una toma de corriente que antes no existía. Y la bombilla estaba caliente. Muy caliente. La apagué. Desde entonces, cada noche, aunque yo no la encienda, la luz se prende sola. Siempre a la misma hora. La hora exacta en la que subí las escaleras aquella noche. Y cada vez que pasa, escucho 3 golpecitos suaves en la puerta del dormitorio. Toc. 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 No abro. Nunca abro. Porque sé quién está al otro lado. Y sé que ya no necesita que le abra. Ya está dentro. El reflejo que no parpadea. Era una de esas noches en que el calor de Sao Paulo no deja dormir. El ventilador zumbaba inútilmente en la esquina del cuarto, moviendo el aire caliente de un lado a otro. Yo vivía solo en ese departamento viejo del centro, uno de esos edificios de los años 70 con paredes gruesas y espejos enormes en el baño que nadie se había molestado en cambiar. Me levanté a las 3:15 de la mañana porque tenía sed. Caminé descalzo por el pasillo oscuro, evitando pisar fuerte para no despertar al vecino de abajo que siempre se quejaba. Entré al baño, prendí la luz fluorescente, esa que titila un segundo antes de encenderse del todo, y abrí la canilla. Mientras el agua corría fría, miré mi reflejo por costumbre. Y ahí estaba. Al principio no noté nada raro. Me veía cansado, ojeras marcadas, pelo revuelto. Pero entonces parpadeé, y el reflejo no lo hizo al mismo tiempo. Fue un segundo de diferencia. Apenas perceptible. Pensé que era el cansancio, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Volví a parpadear, más lento. Esta vez el retraso fue mayor. Mi reflejo parpadeó casi un segundo después, como si estuviera decidiendo si imitarme o no. Me quedé quieto, con el corazón empezando a acelerarse. El agua seguía corriendo, pero el sonido parecía lejano. Miré fijamente a los ojos del reflejo. Él me miró de vuelta, pero no exactamente igual. Sus pupilas estaban un poco más dilatadas. Y cuando intenté sonreír para probar, la sonrisa del reflejo tardó en llegar, y cuando llegó, fue más amplia de lo que yo había hecho. Demasiado amplia. Apagué la luz de golpe. El baño quedó en penumbras, solo iluminado por la luz que entraba desde la ventana del living. Me quedé ahí, respirando fuerte, esperando que mi pulso se calmara. Pensé, es solo un truco de la luz, del sueño, de la fatiga. Me obligué a encender la luz otra vez. El reflejo ya no estaba en la misma posición. Yo tenía las manos apoyadas en el lavamanos. Él, no. Sus manos estaban pegadas al vidrio, palmas abiertas, como si estuviera empujando desde el otro lado para salir. Sus dedos se movían muy despacio, arañando el interior del espejo. No había sonido, pero veía cómo las uñas dejaban marcas invisibles en la superficie. Retrocedí un paso. El reflejo no se movió conmigo. Se quedó ahí, mirándome, con la cabeza ligeramente ladeada, como un animal que estudia a su presa. Entonces, muy lento, empezó a sonreír de nuevo. Esta vez no era mi sonrisa. Era algo que no tenía nada que ver conmigo. Los dientes parecían más largos, más puntiagudos de lo normal. Corrí al living, cerré la puerta del baño de un portazo y me senté en el sillón con la luz prendida. Pasaron minutos. Media hora. No me atreví a volver. Al final, el sueño me ganó y me quedé dormido ahí mismo, con todas las luces de la casa encendidas. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, el departamento estaba en silencio.
Me levanté, fui al baño con el corazón en la garganta, y todo parecía normal. El espejo reflejaba exactamente lo que hacía. Parpadeé varias veces. Todo sincronizado. Me reí de mí mismo, nervioso, pensando que había sido una pesadilla lúcida o algo por el estilo. Pero entonces vi el detalle. En el vidrio, justo donde el reflejo había apoyado las manos la noche anterior, había 2 marcas perfectas. No eran rayones. Eran huellas de palmas, pero del lado de adentro. Como si alguien hubiera estado empujando desde el otro lado con tanta fuerza que el calor de las manos había quedado grabado en el frío del espejo. Desde esa noche, no miro el espejo de frente cuando estoy solo. Siempre bajo la vista. Porque a veces, cuando paso rápido por el pasillo y miro de reojo, veo que el reflejo se demora un instante más de lo que debería. Y en ese instante, me está esperando. Si algún día te pasa algo parecido, no lo ignores. Apaga la luz. Sal del baño. Y nunca, nunca, vuelvas a mirarlo directamente a los ojos. Porque él ya sabe que estás ahí. Y está aprendiendo a no esperar más. Bueno, hasta aquí con las historias rancias que me encontré por ahí. Gracias y no olviden suscribirse.